Loki. La dragona. La dragona. La dragona. ¡Ey! ¡Sentados! ¡Todos! ¡Mano! ¡Silencio! ¿Quién es usted? Por favor. ¡Engendros del mal! ¡Ay! ¿Tiene nombre? Sí, querido alumno. ¿Cómo se llama? Yo ¿Quién soy es? su nueva directora, la señorita Verónica Castro. Pero Igualita. Bien Bien antigua esa profesora, ¿no? De la época... ¿La mano? ¿Para qué? Dale, ¿le gusta? ¡Qué exagerado! Por favor, Verónica es quiero que- mayor. ¿Mano? Verónica es mayor, ¿no? Leñito Bailín, la mano. Ay. ¡Mire, más fuerte, más fuerte! ¡Mamitas, adelante! Ah, ¡Adelante, mamitas! ¿Para que le qué? dé, por famoso, por famoso. ¿Para qué? La mano. Uy, ¿qué pasó? La mano. ¡Qué mala! Sí, Muy bien. Niños, les quiero presentar a una nueva alumnita que va a compartir con ustedes. Ay, no sí, queremos, Queremos no. conocer Ven. el completo. Ya no. ¡Silencio! Adelante. ¡Ah, ¡Qué bonita, Dios mío! ¡Hermosa, por Dios! Lindo. Hola, queridos compañeros. ¡Hola! Yo soy la niña Sofita. ¡Hola, Y Sofita! espero llevarme bien con todos ustedes. Sí. Bienvenida. Hipócrita. Gracias, directora. Adelante, señorita. Sienta aquí, Señorita, acá. Hola. Hola, compañero. ¡Silencio! ¡Que no he terminado! Hay reglas que cumplir. Y en esta oportunidad he traído a una nueva profesora de educación física. Directora, por fin. un momento. ¿Cómo es eso que usted ha traído una profesora de educación física? La verdad es que por las puras ha traído usted a una profesora de educación física. Nosotras somos deportistas desde que nacimos. Así es, así es cierto. El hecho que usted conozca muchos deportistas Sí. quiere decir ¡Toma! que usted está en forma. ¡Siéntese! Sí, ya sabes, Por favor, señorita profesora de educación física, pase. A ver. ¡Ah, ¡Qué bonita! Muy Guapa, muy guapa. ¿Cómo va a ser una profesora? Está potable. ¡Qué Está bonita! potable. Hermosa. No hay nada que hermosa. envidiar ahí. ¿Cómo se llama? ¿Quieres saber su nombre, babitas? Ahorita se lo voy a decir. La señorita es Claudia Serpa. Y ellos son mis engendros del mal. Los voy a dejar para que usted les dé sus clases. Yo me retiro porque tengo Váyate. muchos alumnitos que Sí, atender. quítese. Vaya, querida directora. Cuidado la columna. Cuidado su hueso. A ver. Cuidado la Silencio, columna, la columna. chicos. Sí. Muy buenos días, yo soy su nueva profesora de educación física. Y los voy a mandar a hacer mucho deporte porque el deporte es salud. Una profesora como usted, yo repito 1000 veces el año. Ay, qué lindo, niño Jaimito. Señorita, yo soy un niño saludable, pero le voy a hacer caso en todo. Ay, qué bueno, niño. ¿Y cómo así tú sabes que eres saludable? ¿Acaso Yo tomas sé que- muchas vitaminas? Yo sé que soy un niño saludable porque cada vez que llego a un lugar, todos me saludan. Ay, qué gracioso. Profesora, Muy mentira, cómicos mentira. acá. Él es un niño saludable porque todo el tiempo para diciendo salud, salud, salud. Tan chiquito y tan borracho. Señorita, disculpe. Me Dime. quiero presentar. Soy el alumno Gililili Lesko Vázquez Nova. Padres rusos y alemanes. Bueno, como diría mi compañerita hace rato, dijo, nosotros no necesitamos profesora de educación física. Sí, Porque sí nosotros desde hace necesitamos. muchísimo tiempo ya de verdad que hacemos deporte.
Sí, mi amor, se Claro. nota, pero a ver, por favor, ven por acá, modela un Ay. poquito. Quiero ver, a ver tu Vamos. cuerpo, tu corporalidad. Vamos, adelante, una pasarela. No hay, Devoradora, eres una devoradora. No hay me encanta. nada que envidiar. Se nota que este alumno es deportista y yo creo que tú haces el deporte que involucra caballos, ¿no? Ah, ¿lo dice porque tengo pinta de jinete o lo dice por la equitación? ¿Qué equitación? No, lo dice por el ajedrez. Malo. Ay, niñita. Señorita, Diga. ¿usted sabe cuál es el animalito que tiene más dientes? ¿Cuál, mi amor? El ratón Pérez. ¡Bien, chócala, brócoli! ¡Todo bien, profesora! Uy, qué pesada. Hola, Sí, vieja. señorita directora, todo bien. Pero usted no me había dicho que iba a trabajar en una escuela nocturna. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Y por qué, señorita Claudia, usted dice que esta es una escuela nocturna? Porque sus alumnos están bien mayorcitos por mí. ¿Qué? Acabo de reconocer a una de las alumnas que es llenadora de combis en Puente Nuevo. Ah, Yo la llevé. Ella. Bueno, menos mal que era, 50 nomás. que era llenadora de techo, no la he visto en otro local. Ay, no, Pero yo la dejo porque tengo que seguir cuidando a otros chukis, ¿ya? Pero también a mis cri... ¿Sí, ¿Qué desea? Tía Zoila, no se va. Señorita. Uy, no. ¿Y usted con ese cuerpo bonito? ¿Qué deporte practica? Niñita Paulita, yo practico la caza submarina. Ah, Así es, mi amor. entonces usted no es deportista. Usted es ingeniero. Ah, ¿Que ¿qué? yo soy ingeniero? ¿Cómo ¿Por así, qué? mi amor? Como dice que hace casas y que yo sepa, no hay alguien que haga casas bajo el agua. Ay, Dios mío. Qué bruta. Ay, niñita Pau. Yo me refería a casa con Z, no casa con S. Lo que pasa es que en el deporte de la caza submarina gana quien atrapa la presa más grande. En eso yo estoy de acuerdo, Ay, qué linda. profesora. Muy bien, niña. Por eso yo siempre pido pechuga y doble. Doble pechuga. Señorita Claudia, Dígame, señorita directora. ¿cómo se está manejando todo? Todo bien, señorita directora. Dígame, Jaimito. ¿Me puedo parar? ¿Quiere ir al baño? No, quiero hacerle una acotación. A ver, escuchando, porque él es un cerebrito. Sí, una me pequeña encanta. pregunta. Dígame. ¿Usted sabe qué quiere ser de grande la señorita Paulita? No sé, Jaimito, usted dígame. Ella de grande quiere ser ingeniera. Sí, se está burlando. No. A estos engendros del Sí, mal. no se preocupe, señorita directora. Lo que también me molesta es el olor a naftalina. Ah, no, yo no soy. Ay, ¿Qué, profesora? ¿Le estás diciendo viejos? mire, señorita Sari, acuérdese de su artrosis, de su presión y de todos los males que tiene, ¿ya? Y no le hemos pagado ni siquiera el seguro con la justa alcanzado para pagar mi columna. Así que, por favor, no esté haciendo problema. Yo tengo CIS, directora, por si acaso. ¿Qué tengo así? ¿Qué tengo así, directora? La reta, la Pégale, reta. pégale, pégale, tírele. En la pestaña, lo veo. Pégale, payaso loco. No, mi amor. Con lo de la naftalina lo decía en sentido figurado. Lo que pasa es que a ustedes les falta activarse más. Niños, por favor, ¡actívate! Hay que activar. Desactivamos. Vamos, déjenlo. ¡Es un niño! Babitas. Es un niño, le estoy enseñando. Babita se quiere activar. A ver, babita. Babita, Qué buena activada. demuéstrame, Babita, ven acá, demuestra, ven acá. Actívelo, actívelo. A ver, babita. Le van a pegar en su casa. ¿Qué vamos a hacer? No sé. ¿Qué quieres hacer? Activarme. Actívelo, Entonces, lo que vas a hacer es ponerte sabe, así sí sabe. y hacer estas sentadillas, ¿ok? Los dos juntos. No, yo te voy a enseñar. A ver. 1, 2, Mira adelante, no sea 1, cobarde. 2, 3, va, abajo. 1. Arriba. Arriba. Otro. Pero ¿por qué te pones así? Tienes que hacerlo igual que yo, mi amor. Yo soy igual que el niño Gino. Hablando de deportes,
Dígame, niño. Esta semana en mi casa todos nos hemos vuelto deportistas. ¡Uy! ¡Qué lindo, niño Muy bien. Jaimito! ¿Y Ah. qué deporte están practicando en tu casa? Cuéntame. El deporte de la vela, porque nos han cortado la luz. Profesora, yo antes hacía deporte, antes hacía el waterpolo, pero mis papás se enojaron conmigo y me castigaron, imagínense. ¿Por qué te castigaron? Ay, Dios mío. Pero señorita Sarita, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué se molestaron? Es que se atoró el baño, directora. ¿Y qué tiene que ver el baño con el waterpolo? Es que metí el polo en el water y el desagüe se salió por toda la cuadra. Ay, qué compañera. No, señor, ¿por qué usted no es una niña normal? ¿No se da cuenta que con esa frentaza debería pensar mejor que no? Saquen esa clase. ¿Saben qué? Estoy harta, cansada, a la dirección y todos ustedes castigados. ¿Cuál tu dirección? Ahí está. Pero... ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Señorita Claudia, pero dígame, por favor, que se queda, que va a tomar el puesto, ¿sí? ¿Qué le parece? No, señorita directora, muchas gracias, de verdad. Sus alumnos no van a aprender absolutamente nada, son un poquito corchos. Yo prefiero ir a sacar a los perros o no sé, gilearme un sugar. ¡Ay!